Nosotros somos del grupo número 1 conformado por Paul Quimbiamba y Ricardo Villafuerte. Muestreo de señales. ¿Cómo se generan las señales? La generación de la señal está asociada con un sistema que responde al estímulo. El estímulo en combinación con el sistema es llamado fuente de la señal. Un sistema se puede definir como un dispositivo físico que efectúa una operación a una señal. La realización de esas operaciones son referidas como un procesamiento de la señal. Clasificación de las señales. Los métodos a emplear en el procesamiento o análisis de una señal depende en gran medida de sus características. Por ende tenemos la siguiente clasificación. Señales multicanal y multidimensionales. Señales continuas y discretas en el tiempo. Señales determinísticas y aleatorias. Aquí vemos algunos ejemplos de señales continuas y discretas, las cuales se producen en un intervalo de tiempo y se puede tomar muestras en periodos determinados. El proceso para digitalizar una señal consta de las siguientes partes: muestreo, cuantización, codificación. El muestreo es la conversión de una señal continua a una señal discreta en el tiempo, a través de muestras de señales tomadas en instantes discretos de tiempo. Aquí en este muestreo tenemos una señal de entrada al muestreador, un intervalo de tiempo t que se toma las muestras y una señal de salida con ese intervalo de tiempo. La cuantización es la conversión de una señal discreta de valores continuos a valores discretos. El valor de cada muestra se representa con un elemento seleccionado de un conjunto finito de posibles valores. La codificación. Cada valor discreto cuantizado se representa mediante una secuencia binaria. En la codificación tenemos una conversión a un lenguaje entendido por la máquina, por eso es una secuencia binaria. Entre las características de los ítems antes mencionados tenemos: el muestreo no produce pérdida de información ni distorsión, si es que la señal tiene un ancho de banda finito. La cuantización es irreversible y produce distorsión, lo cual depende de la resolución, es decir, del número de bits. La resolución implica costo, lo mismo que la tasa de muestreo, es decir, a mayor resolución, mayor cantidad de recursos empleados. Muestreo de señales analógicas. El muestreo puede ser periódico o uniforme, de tal manera que T es el periodo de muestreo. F, como sabemos, es 1 sobre el periodo, lo cual es la tasa o frecuencia de muestreo medida en Hz. La relación entre la frecuencia de la señal analógica y la frecuencia de la señal digital está dada por la fórmula mostrada. En el gráfico se puede observar una señal continua, en la cual cada cierto periodo de tiempo se toman muestras, convirtiéndose en una señal muestreada. Como podemos observar aquí, tenemos una comparación entre una señal continua y una señal muestreada, lo cual se realiza mediante un sampler. Un sampler es a manera de un switch que entra en contacto a una determinada frecuencia. Conociendo la máxima frecuencia contenida en una señal, se puede determinar la tasa de muestreo. Podemos suponer que las componentes de una señal no exceden a una frecuencia conocida como frecuencia máxima. Con la frecuencia máxima podemos determinar la tasa de muestreo adecuada para nuestra señal. Para evitar algún tipo de ambigüedad, la tasa de muestreo se selecciona de modo que la frecuencia de la señal sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Teorema del muestreo. La frecuencia más alta contenida en una señal analógica x sub a de t es cuando la frecuencia máxima es igual al ancho de banda. Y si la señal se muestrea a una tasa en la cual la frecuencia de la señal es mayor a 2 veces la frecuencia máxima, entonces es igual a 2 veces el ancho de banda.
Esto quiere decir que x sub a de t, es decir, la entrada de la señal, puede recuperarse exactamente a partir de los valores de sus muestras empleando la función de interpolación mostrada en la fórmula que se encuentra en la diapositiva. Cuando el muestreo se efectúa con la tasa mínima, es decir, que la frecuencia de la señal es igual a 2 veces el ancho de banda, la fórmula de reconstrucción es la siguiente. La tasa de muestreo se da cuando la frecuencia natural es igual a 2 veces el ancho de banda y eso es igual a 2 veces la frecuencia máxima. Esto se conoce como la tasa de Nyquist. Parámetros analógicos de entrada y salida de una DAC. La resolución, el rango del dispositivo, amplificación y ancho de código. La resolución. La resolución está determinada por el número de bits usados para representar una señal analógica. Por ejemplo, si la resolución se aumenta a 16 bits, tendríamos 2 a la 16 divisiones, lo que hace que la señal discretizada sea mucho más precisa. Rango del dispositivo. El rango se refiere a los niveles máximo y mínimo de la señal analógica que el ADC puede digitalizar. Muchos dispositivos tienen el rango seleccionable, por lo general entre 0 y 10 voltios o de menos 10 a 10 voltios. La amplificación. La amplificación o atenuación de la señal ocurre antes de que dicha señal se digitalice, para mejorar su representación. Amplificando la señal, podemos reducir el rango de un ADC, conversor análogo digital, y esto permite que el ADC pueda utilizar tantas divisiones digitales como sea posible, para así representar la señal. El ancho de código. El rango, resolución y la amplificación disponible en un dispositivo DAC determinan el menor cambio en la tensión de entrada. Este cambio en voltios se representa como el bit de menor peso y es llamado también ancho de código. Por lo tanto, el ancho de código es el cambio más pequeño que puede detectar un sistema. Se calcula mediante la siguiente fórmula. El ancho de código es igual al rango de voltaje sobre la amplificación por 2 elevado a la resolución del número de bits. Cuanto más pequeño es el ancho de código, el dispositivo puede representar una mayor exactitud de la señal. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las entradas analógicas de sistemas DAC. Las tarjetas de adquisición de datos disponen de drives o programas suministrados por el fabricante para comunicarse con el ordenador indicado. Es decir, cada programa para realizar cualquier adquisición de datos o específicamente las DACs vienen con su software ya determinado para poder interactuar fácilmente entre la persona, la máquina y la tarjeta de datos. Previo a la conexión es necesario determinar varios parámetros para poder conectar correctamente. Lo que es, primero, las direcciones de canales. Las direcciones de canales quiere decir el puerto al cual va a estar conectado para la transmisión de datos. Es decir, tomando como ejemplo la tarjeta Arduino, la dirección de canal que nosotros vamos a escoger vendrían a ser los COMs normalmente usados. El nivel de interrupción. Esto se refiere al tiempo de muestreo que nosotros vamos a utilizar, es decir, cada tiempo en el cual va a ir tomando un dato. El canal usado para el acceso directo de memoria se refiere al pin que nosotros vamos a usar directamente desde la tarjeta de adquisición de datos. Uno de los software para la adquisición de datos analógicos comúnmente usado es LabVIEW, que es suministrado por National Instrument. Los sistemas diseñados con esta herramienta se denominan Virtual Instrument, ya que su apariencia y funcionamiento se asemeja al de un instrumento estándar. Esto también se refiere básicamente a lo que es instrumentación virtual. ¿Qué es esto?
que nosotros podemos mediante un software controlar un proceso entero de manera eficiente y real. Ya, el Virtual Instrument consta de tres partes, que son el panel frontal, el esquema de bloques y la representación gráfica. Aquí podemos observar lo que vendría a ser el panel frontal y la representación gráfica. El panel frontal lo que es el espacio grande en plomo en donde nosotros vamos a colocar los bloques de salida que nosotros queremos. La representación gráfica también podemos observar aquí, que vendrían a ser los indicadores numéricos y las gráficas que nosotros vamos a poder observar. Aquí tenemos lo que es el esquema de bloques. El esquema de bloques es la pantalla, es la parte blanca que podemos observar. Ahí nosotros vamos a poder programar todo lo que nosotros queramos. La View, al ser un software de simulación, utiliza un lenguaje gráfico, el cual es muy fácil de usar y fácil de programar. Como podemos observar, aquí está un ejemplo básico de cómo realizar la conexión entre un Arduino y la View. Para esto debemos en nuestro LabVIEW tener ya descargado el paquete Arduino desde National Instrument y procedemos a programar. Lo primero que debemos hacer es colocar la parte del init al inicio para poder, que lo que representa el inicio de la comunicación. Ahí vamos a colocar primero la dirección de canal, como les expliqué al inicio, que vendría a ser el COM, y el puerto o el canal que nosotros vamos a, y el modelo del Arduino que nosotros usamos, que en nuestro caso para este ejemplo es el Arduino 1. Ya, después vamos a utilizar una lectura análoga del Arduino. Para eso ocupamos el Analog Tree, en el cual nosotros vamos a colocar el puerto que vamos a leer desde el Arduino. En este caso está el puerto 0. Y para finalizar la conexión vamos a utilizar un close. Ya. La ventaja de usar esta lectura análoga es que ya nos va a dar un valor correspondiente entre 0 y 5 voltios, que es lo que bota el Arduino. Podríamos hacerlo directamente con el Arduino sin la necesidad de utilizar el LabVIEW, pero el Arduino lo que nos da son valores de entre 0 y 1024, y el LabVIEW ya nos da valores de voltaje exactos, los cuales podemos observar mediante un control numérico o mediante una gráfica para observar el comportamiento del voltaje. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la adquisición continua de datos. La principal diferencia entre una adquisición con buffer finito y una adquisición con buffer continua es el número de puntos que vamos a adquirir. Es decir, con el buffer finito vamos a tener un número de datos contables, o sea, nosotros vamos a imponernos un límite para la adquisición. Con la adquisición continua, en cambio, nosotros vamos a adquirir n número de puntos o n número de datos. Como el LabVIEW envía datos continuamente dentro del buffer, no es importante monitorizar el número de muestras disponibles por el canal, ya que el buffer va a vaciar rápidamente estos datos. Es decir, va a funcionar básicamente como un switch, que va a pasar un dato, llega el siguiente y el que estaba antes ya va a salir. Esto nos asemeja básicamente a la lectura de un CD, ya que el buffer va leyendo los datos digitales y va siguiendo la música. Si el número de muestras por canal incrementa constantemente, podría generar un error en la adquisición de datos, que se lo conoce como overflow. Aquí podemos observar la programación que se realiza para una tarjeta DAC, que es básicamente el mismo principio de programación que en una tarjeta Arduino, donde tenemos que colocar primero el canal, la velocidad de transmisión, el número de muestras que vamos a hacer,
si va a ser un número de muestras finita, un número de muestras continua, debe estar en la lectura análoga que nosotros querramos, y todo esto debe estar dentro de un while, que básicamente es el mismo principio de programación que una tarjeta Arduino. Bueno, eso es todo. Gracias.